Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la queréis adquirir, la podéis adquirir en el Corte Inglés, en Amazon o en la Casa del Libro y en la página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, o El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. También reseño obras de grandes autores, como Sin el edificio de Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, el 28 de febrero, como motivo del Día de Andalucía, en la cual se hizo una exposición de carteles taurinos. Él actuó como mediador y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Hago también novelas espontáneas, narradas de viva voz, esto es narrada de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, voy a hablaros de algo que es esencial para un creyente, para un cristiano, y que muchas veces las personas que no creen no saben lo que es. Y que he hablado muchas veces de esto, porque evidentemente la Biblia tiene siempre temas que siguen a un punto en común, como es la obediencia a Dios, el libre albedrío, y ahí está el centro Jesucristo, que es la forma de llegar a Dios. Y es la verdad. ¿Qué es la verdad? Si le preguntáramos a una persona que no es creyente, que no cree en Cristo, no cree en Dios, te dirá que la verdad es relativa. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y todos tienen su verdad, pero no saben exactamente qué es la verdad. En cambio, para nosotros los creyentes y cristianos sabemos perfectamente qué es la verdad y quién es la verdad. La verdad es Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí vivirá para siempre, y aunque esté muerto, vivirá. Entonces la verdad es Cristo, porque fuera de Él no hay verdad. El mundo tiene las famosas verdades relativas y por lo tanto no sabemos qué es verdad. Recordemos cuando Cristo está ante Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le pregunta qué es la verdad, Cristo guarda silencio. Y esto es una cosa que tendríamos que entender, o que ya deberíamos saber como cristianos, que estamos ya de alguna manera avanzados espiritualmente o maduros espiritualmente. ¿Por qué Cristo no le responde? Porque sabía que Poncio Pilato no lo iba a entender. Poncio Pilato, él quería una verdad lógica, mejor dicho, una respuesta lógica, una respuesta mundana. Pero no entendía o no alcanzaba a ver esa respuesta espiritual que tenía Cristo. Aunque evidentemente sí que sabía que ese hombre que estaba ante él no era un hombre como los demás y era un hombre inocente. Y por eso se lava las manos y él quería por todos los medios salvarle, porque se dice que su mujer le dijo: ten cuidado, que estás ante un inocente, no cargues con su sangre, y por eso hace aquella tentativa que lamentablemente o afortunadamente no salió bien, de que puso a Barrabás o Cristo, pero que ya todo estaba previsto según el plan del Padre, de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Cristo tenía que morir porque había venido a la tierra a dar su vida por todos los hombres, para librarnos de esta esclavitud del pecado y de esta tendencia malvada que tenemos. Todos pecamos. Ayer estábamos con Dios y todo era bonito y teníamos el alma con Dios, el espíritu fantástico, y mañana pecamos. Hoy pecamos. Volvemos a incidir en el mismo vicio, en el mismo pecado, y es cuando nosotros tenemos que llevar los ojos al cielo y decir: Señor,
soy pecador, soy pecadora, ten compasión de mí, porque sin ti no puedo seguir adelante. Decía ayer que sin el Espíritu Santo es que no podríamos cumplir ni siquiera con las normas de Dios. A pesar de que seamos salvos, a pesar de que estemos con Cristo, es imposible con nuestras fuerzas humanas poder resistir al mal. Porque muchas veces incluso, y esto nos va a dar vergüenza, nos va a dar rabia, incluso cuando estamos con Dios, cuando estamos salvos, volvemos a pecar una y otra vez. ¿Por qué? Porque evidentemente es la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, pero que esto no nos debe desalentar, ni frustrar, ni deprimir. Es algo que nos va a ocurrir y que a los grandes hombres y mujeres de la Biblia también les ocurría. O vamos a pensar que Noé estaba fuera de pecar o del pecado, que no pecaban nunca, que eran perfectos. No, estaban hechos de carne y hueso como nosotros y tenían las mismas debilidades. Por lo tanto, no tenemos nunca que frustrarnos, deprimirnos y tirar la toalla. Hay que seguir adelante. Cuando caemos, volvernos a levantar, pedir perdón al Señor, que nos dé fuerzas, que no nos dé más de lo que podemos aguantar, y sabiendo Dios cómo somos y de lo que estamos hechos, Él va a tener compasión y misericordia de nosotros. Pero recordemos que siempre tenemos que ir con sumisión y con humildad, porque si no, no podemos llegar a Dios. Igual que cuando hemos llegado a Dios hemos llegado sucios, hemos llegado con pecados, hemos llegado con cosas malas, y solamente con la sangre de Cristo nos hemos restaurado. Ahora tenemos que saber que cuando lleguemos ante el Señor, antes de cualquier petición, cualquier súplica, tenemos que pedirle perdón por lo que hemos hecho, y si hemos ofendido a otros, pedirles perdón a otros, pero no creernos que como nosotros no hay nada y que ya no vamos a pecar. Tenemos deseos de no pecar, nos da vergüenza cuando pecamos, nos arrepentimos, pero no podemos echar la vista atrás, igual que podemos ayudar a otros, pero no cargar con ellos, porque entonces perdemos nuestro camino. Y el camino, cada uno tiene que seguir el suyo. Entonces la verdad es Cristo. Solo se puede ir al Padre a través de Cristo. No hay ni buenas obras, ni tenemos que hacer esto o hacer lo otro, esta religión, esta otra, no. Es Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, Jehová Sebaot, lo instituyó así, porque le plació en su soberanía el que Jesucristo, su Hijo, fuera el mediador, no la Virgen Santísima, no el santo fulano, no el Papa, no, Cristo. Y entonces cuando estamos ante el tribunal de Dios, que esta es el privilegio, uno de los privilegios que tenemos nosotros los cristianos, los creyentes, es cuando tenemos que ir con respeto, tenemos que ir con temor de Dios, con confianza también, porque es nuestro Padre, y no tenemos que ir con miedo, pero pedirle ayuda al Señor siempre y cada día, porque cada día necesitamos la ayuda de Dios, sabiendo quién es la verdad, y yo soy el camino, yo soy la vida. Cristo es el que crea la vida, todo por Él fue hecho, y sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades, nos ayuda con nuestra cruz, porque cada uno tenemos nuestra cruz, pero tenemos que saber responder a la gente, responder al mundo, cuando nos vayan a hacer preguntas, ya sean insidiosas, como le hacían a Cristo para ver si caía, los fariseos, que nunca lo consiguieron, porque era el Hijo de Dios, y sabía perfectamente lo que estaban pensando y lo que estaban maquinando en sus corazones. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya tenemos que tener una fuerza, que es el Espíritu Santo, y tenemos que ser valientes frente al mundo, porque el mundo, evidentemente, no nos quiere. Esto ya lo dije ayer, no somos del mundo, estamos en el mundo, porque somos mortales igual que cualquiera, pero no estamos con el mundo. Apartaos del mundo, nos dice Dios. Apartaos de Babilonia la Grande, apartaos de esas prácticas, igual que le dijo a su pueblo de Israel, apartaos de esas prácticas que no le agradan a Dios, todas esas cosas que el mundo hace y a Dios no le gustan. Esto tenemos que evitarlo como nosotros podamos con las fuerzas de Dios. Y entonces la verdad nos va a hacer libres, no como se ha utilizado hasta con lenguajes políticos, con sorna, con burla. No es así. Esto es pervertir el lenguaje de Dios, que esto lo hace el diablo. La verdad os hará libres en el sentido de que si seguimos al Cristo, que es la verdadera verdad, si seguimos a Dios, sabremos que ya somos libres
de esa esclavitud que teníamos, de esa tendencia al mal que no podíamos combatir de ninguna manera, porque al diablo no le podemos vencer. Con nuestras fuerzas es imposible. Intentémoslo con nuestras fuerzas y veremos cómo fracasamos continuamente, incluso cuando estamos con Dios. Es decir, que el Espíritu Santo nos ayudará, pero vamos a ver cómo, aunque el Espíritu está presto, la carne es muy débil. La carne es débil, a la carne le gusta lo mundano, a la carne le gusta el pecado, a la carne le gusta, pues esas, digamos, concupiscencias, esas cosas que caemos todos, unos en un grado y otros en otro, una debilidad otro otra, un pecado otro, pero tenemos que tener en cuenta que Dios nos dice vencer al mundo y yo el vencido, ánimo, tener valor y cuando caigáis, levantaos. Levantar la cabeza, levantar la frente, decir, Señor, contigo vamos a vencer. Somos ya más que vencedores y Dios no se va a acordar de nuestros pecados pasados, de nuestras suciedades, de nuestra basura, no. Cristo ya murió por nosotros en la cruz, por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y así no caemos en la culpa, no caemos en la desesperación, en la ansiedad, que es lo que quiere el diablo. Porque el diablo es experto en manipular la mente de un cristiano y de empezar a decirle, tú no eres salvo, dudas, porque evidentemente tú has hecho muchas cochinadas, sigues haciendo cochinadas, ¿cómo te vas a salvar? Tal. Y no hay quien nos quite de la mano de Dios. De la gracia de Dios, una vez salvos, no la vamos a perder la salvación. Ahora tenemos que seguir el camino de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre un cristiano, entre un creyente verdadero y alguien que no cree en nada? O que no quiere saber nada con Dios ni con Cristo, es lo siguiente, que evidentemente no hace caso de Dios ya. Sí, no se arrepiente de lo que hace, e incluso lo va haciendo ya sin darse cuenta, y ahí está la esclavitud del pecado. Ya no se dan cuenta de que están haciendo el mal, o les da lo mismo, porque ceden a la maldad. Entonces, el cristiano, el creyente, cuando peca, se arrepiente, le duele y no quiere seguir la senda del pecado. Hace todo lo posible por luchar, es una lucha titánica porque estamos luchando contra nosotros mismos. Y la carne es muy fuerte, el mundo es muy fuerte. Yo decía ayer que no hace falta el diablo muchas veces para hacernos pecar, porque el diablo no nos obliga a pecar, sino que nos influye a pecar. Tenemos una debilidad, todos tendemos a algo malo o a varias cosas malas, porque de un pecado pueden salir otros, por eso es tan importante pedir la ayuda al Señor y esa influencia, esa debilidad, si la ponemos en práctica, ya estamos perdidos en ese sentido. Ahora, tenemos la salvación de Dios. Entonces una persona que es salva se arrepiente, se va a Dios, le pide perdón, Señor, dame fuerzas porque mira, he vuelto a caer, no quería caer, otra vez he caído en lo mismo, perdóname Señor, yo quiero que me des fuerzas y que no vuelva a caer. El Señor sabe que vamos a caer, ¿por qué? Porque somos imperfectos y somos muy débiles. Recordemos, si está en la Biblia los ejemplos, ¿qué le pasó a Moisés? Que Dios le castiga y no puede llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hizo un acto de soberbia. Yo es el que os he dado el agua, cuando rompe aquella piedra y les da agua y tal, y ahí es cuando Dios le dice, tú no vas a llegar a la tierra prometida, ¿por qué? Porque has pecado. Y como castigó también a David, porque estaba lleno de sangre sus manos, y él no construyó el templo y lo construye Salomón. Pero aún así vemos cómo Moisés, para Dios, era un hombre justo. Jonás, ¿qué le ocurrió? También pecó, tuvo miedo, y sin embargo Dios lo reputó por justo. Es decir, no tengamos miedo, no tengamos rabia, no tengamos desesperación cuando pecamos. No digamos que es una licencia para pecar, porque entonces no somos salvos. Pero cuando pecamos, arrepintámonos, es decir, intentemos por todos los medios, por los medios de Dios, ¿se entiende? No volver a hacerlo. Dios sabe lo que va a ocurrir, porque somos pecadores, somos débiles, pero por lo menos tenemos este deseo de no hacerlo más y de poner todos los medios, porque Dios no lo va a hacer todo.
el Señor os decía, y son temas que evidentemente se tienen que volver a repetir, Dios no lo puede hacer todo, porque entonces no tenemos ningún mérito ante el Señor. O sea, sería muy fácil que Dios lo hiciera todo por nosotros, ¿no? Pero cuando el Señor ve que no queremos hacer algo, nos da fuerzas para que nosotros evitemos ese pecado, ese vicio, o lo que tengamos ahí. Esto es como decía de la paciencia, es exactamente igual. Si yo quiero hacer vacaciones, que es legítimo, porque todo el mundo tiene derecho, sobre todo cuando hemos trabajado, tenemos derecho a tener unas vacaciones, tenemos derecho a tener un descanso, es lógico. Pero si por lo que sea no se consigue hacer estas vacaciones, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Tirar de los pelos? ¿Desesperarnos? ¿Rabiar? No, simplemente cambiar. Y si no podemos salir de la ciudad, bueno, pues dentro de nuestros medios, poder disfrutar de la ciudad en el mes de agosto, o poder hacer otras cosas, ya las haremos cuando el Señor quiera, porque a lo mejor nos está salvando de algún peligro, o quiere que nosotros estemos aquí. No quiere que huyamos. Eso es como cuando hay un peligro, lo primero que hacemos es huir. A lo mejor quiere Dios que nos quedemos aquí, por alguna circunstancia que nosotros no vemos, pero siempre va a ser para bien nuestro. Entonces, como Dios sabe lo impacientes, lo rebeldes, lo débiles que somos, necesitamos siempre esa ayuda de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, y nos vamos a dar cuenta de que si estamos todo el día con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta cuán difícil va a ser que recaigamos en los malos hábitos que teníamos antes, o no recaigamos tanto, o por lo menos no con esa frecuencia, no constantemente. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, que antes a lo mejor no nos dábamos cuenta, y tratamos de agradar a Dios. Y entonces vamos separándonos del mundo, y el mundo tiene que ver que nosotros somos distintos al mundo. No que somos perfectos, porque esto no lo puede ser nadie, pero sí diferentes. Vamos a preconizar un mensaje de salvación, la palabra de Dios, nos vamos a poner a muchas cosas que el mundo acepta, y luego nuestra conducta tiene que ser diferente al mundo. Si somos mujeres no tenemos que ser mujeres mundanas, si somos hombres no tenemos que ser hombres mundanos, si somos niños tenemos que obedecer a nuestros padres y nuestros maestros, si somos hombres y mujeres ya formados, a nuestros padres cuando los tenemos, y después a las autoridades, y si tenemos una familia, hacernos cargo pues de nuestra familia, cada uno, hombre y mujer, en su función, en su plan. Y con esto no digo que el hombre abuse del poder que le da Dios para hacer con la mujer lo que le dé la gana. Esto no. Y la mujer tampoco tiene que ser una mujer desobediente a Dios, desobediente al marido, agresiva, violenta. Esto no es correcto. Por lo tanto, veamos cómo hombre y mujer son responsables ante Dios, y cada uno de ellos tiene un papel, porque si no, no habría orden. Entonces, seamos obedientes, que buena falta nos hace, seamos humildes, seamos sumisos, y sabiendo estas verdades de Dios, y sabiendo todo esto que está en la Biblia, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, veremos, y con esto termino, cómo nuestra vida empieza a caminar por un camino recto. Aunque un día nos desviemos, volvemos otra vez, porque Cristo va a recoger a las ovejas que son de Él. Los que son míos oyen mi voz, y por lo tanto, aunque hemos caído, Cristo va y nos coge otra vez y nos lleva con Él a su camino. No perdamos nuestra esperanza, no vamos a perder la salvación si somos salvos, no perdamos el ánimo, aunque caigamos. Esto es como cuando tenemos un amigo muy querido, y este amigo querido, pues bueno, nos falla por alguna circunstancia, como fallamos nosotros, o tenemos una discusión. Si realmente queremos a esta persona, nosotros la vamos a soportar, porque vamos a ver lo bueno de esta persona, como esa persona nos va a ver a nosotros. En todas las comunidades, en todas las sociedades, seres humanos, como no somos perfectos, siempre hay algún choque, siempre hay alguna mala palabra, a veces herimos a alguien sin darnos ni cuenta, sin querer, y por lo tanto tenemos que pedir perdón. No pasa nada por pedir perdón, al contrario, nos hacemos más grandes. Y entonces el mundo empieza a confiar en personas que
creen en la palabra de Dios y son confiables, porque el que no miente es confiable, el que no roba es confiable, el que no mata es confiable, la persona que está con el Señor es persona confiable, es persona recta, que intenta por todos los medios hacer el bien, hará el mal porque no es perfecta, pero por lo menos, y esta es la gran diferencia, por lo menos pensará en el bien y sus pensamientos se van a enfocar al bien y se van a enfocar a Dios. Esto es un poco, a breve modo, de lo que yo quería hoy explicar y decir respecto del tema de la verdad, qué es la verdad que el mundo no conoce y que muchas veces es el origen de los males del mundo, porque tras la verdad está la justicia, la santidad, la paz, como el mundo no conoce, y las bendiciones. Y esto solamente es a través de la palabra de Dios y reconociendo que la verdad es Jesucristo. Y gracias por haberme escuchado.